Bueno, muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Gracias a la Academia Nacional de Economía por la invitación, gracias a la OR también por invitarnos a presentar en esta instancia. Bueno, yo voy a estar hablando también un poco en el medio de las dos presentaciones anteriores. Yo, bueno, como decían, también soy economista, pero mi perfil está asociado hacia la economía agrícola y recursos naturales, entonces un poco sobre eso es lo que voy a estar hablando en la tarde de hoy. En Uruguay, además de otros factores que voy a mencionar brevemente a continuación, los recursos naturales son un factor importante, un determinante importante del crecimiento. De alguna manera uno podría discutir si el mejor modelo para representar el crecimiento de la economía uruguaya es un modelo de crecimiento endógeno, un modelo de crecimiento exógeno. Uno podría pensar cuáles son los factores más importantes en la determinación del crecimiento, si estamos hablando que los factores más importantes son el capital, si son el trabajo. Uno podría pensar qué es lo que ha pasado últimamente, si es el capital o el trabajo u otros factores son los que más han determinado el crecimiento de Uruguay en los últimos años. Pero lo que es bastante aceptado es que los recursos naturales con los que cuenta el país es definitivamente uno de los recursos, uno de los determinantes por lo menos relevantes del crecimiento económico del país. Desde el punto de vista de cuáles son los rubros que contribuyen al crecimiento, los factores, los recursos naturales a través de, por ejemplo, las exportaciones de productos de base agropecuaria, representados en este caso por algo genéricamente llamado exportaciones de productos agroindustriales, tienen un componente importante de las exportaciones de nuestro país, entonces en ese sentido tiene una contribución importante. Uno podría también pensar en una gráfica similar en cuanto a las inversiones que el país recibe en sus sectores agroindustriales, entonces ahí también podemos apreciar un rol bastante destacado de los productos de base agropecuaria y por tanto en última instancia de los recursos naturales. Algo similar podríamos decir con el empleo y podemos seguir un poco en esa línea. Entonces, en este sentido, dada la importancia que los recursos naturales tienen para el crecimiento del país, yo básicamente me voy a estar refiriendo en la tarde de hoy a cuál es el rol de los recursos naturales en nuestro crecimiento. Este es un mapa de distribución de las zonas agropecuarias planteado generado a partir de los datos del Censo Agropecuario en el 2011 por la Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, donde uno puede ver más o menos cómo se distribuyen las zonas principalmente productivas del país, en la zona del litoral suroeste, la región donde se prioriza los cultivos de cereales y oleaginosos. Tenemos en el este del país y en el norte, en celeste y azul, la zona arrocera. Las áreas forestales la tenemos en marrón alrededor del centro del país y también en el litoral. La producción lechera, un poco ahí en rosado, en el centro oeste del país, y de alguna manera esto nos lleva a decir que el rol de los recursos naturales uno lo puede, y del sector agropecuario en la determinación del crecimiento es digamos, a escala bastante generalizada a lo largo del país. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con el sector agropecuario y cuál ha sido el desempeño de algunos rubros productivos en los últimos años? Bueno, por citar solo tres casos simplemente para plantear un punto, acá vemos, por ejemplo, la producción agrícola de cereales y oleaginosos.
En la gráfica de barras son el área de agricultura del país, y en esta línea que ha mostrado un crecimiento bastante sostenido, por lo menos a partir de los años 2000, y en la línea amarilla lo que está es lo que se conoce como índice de intensidad agrícola, que es a grandes rasgos definido como la cantidad de cultivos que el suelo recibe por año, que tradicionalmente ha sido alrededor de 1, o sea, un cultivo por año, pero que a partir de los años 2000, con el crecimiento del área agrícola y de la intensificación de la producción agropecuaria, ese índice ha pasado a un valor bastante más alto, llegando al 1,5 y después creciendo un poco, pero con un salto bastante importante, lo cual lo traduzco en este caso como una intensificación de la producción, que es básicamente el punto que quiero hacer. Esta es una gráfica que también se publica a partir de la encuesta agrícola de la Dirección Nacional Dirección de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería. Otro ejemplo, el caso de la producción de lácteos, en un escenario establecido por la línea azul de alguna manera reducción bastante constante del área dedicada a la lechería en el país, por lo menos desde principios de los 2000, pero a la misma vez un crecimiento de la producción, en este caso de la remisión de leche a planta, que es uno de los indicadores más generalizados de desempeño del sector lácteo, donde vemos que la leche remitida a planta ha venido creciendo sistemáticamente, lo cual también indica una intensificación de la producción, en este caso láctea, de alguna manera medido en unidad de área, un crecimiento de la productividad. Un poco menos acentuado, pero también con la misma tendencia, es el caso de la producción ganadera, donde el área dedicada a la ganadería ha venido decreciendo de aproximadamente 14 millones de hectáreas a 13 millones. No es un descenso demasiado grande, pero es un descenso al fin. En cambio, la faena de bovinos, de todas las categorías de bovinos, ha venido creciendo con sus altibajos, pero con un poco la misma idea, ¿no? En la misma o menor área hay una producción mayor, en este caso, bueno, como un indicador de extracción de la cadena cárnica. Entonces, uno podría seguir con algunos otros ejemplos de que ha pasado lo mismo, pero mi punto acá es hablar de la intensificación que ha sufrido el sector agropecuario en estos últimos 10 años y comenzar a preguntarnos, bueno, cómo ha sido ese uso de los recursos naturales en ese contexto. La pregunta básicamente es si ese uso ha sido sostenible o no. ¿Qué es lo que deberíamos esperar en el corto o mediano plazo? Y ya que un uso no sostenible de los recursos claramente hipotecaría las chances de crecimiento en el largo plazo, cosa que ya lo han explicado bastante bien tanto Ricardo como Santiago. Nosotros tenemos unos cuantos ejemplos de uso no sostenible de los recursos en el sector agropecuario. En general esto se manifiesta como en la producción agrícola como erosión de suelos, también contaminación de fuentes fluviales, ya sea por lo que se llama exportación de nutrientes a partir de distintas actividades agropecuarias, como puede ser el uso de agroquímicos en la producción, como fertilizantes o otros fitosanitarios, o también exportación de nutrientes provenientes de la producción láctea, esto con mayor o menor intensidad, dependiendo de las situaciones, pero son ejemplos típicos de cómo los recursos naturales podrían no ser usados sosteniblemente y causar problemas en el ambiente.
podría seguir también con pérdida de biodiversidad o emisiones excesivas de gases de efecto invernadero, todas fruto de la producción agropecuaria. El concepto que quería recalcar o resaltar en esta exposición tiene que ver con lo que se ha denominado en llamar la intensificación sostenible. La intensificación sostenible, bueno, como está planteado ahí, que voy a establecerlo en un segundo, pero nos planteamos la sostenibilidad o este concepto ha empezado a resonar con bastante frecuencia, sobre todo en aquellos casos de los países en los cuales consideran, como es el caso uruguayo, en el cual hay un rol de ese país en la contribución a la seguridad alimentaria. O sea, el país se plantea, bueno, yo tengo un trade-off entre producir más y cuidado del medio ambiente. Bueno, ¿dónde me sitúo en ese trade-off o en ese continuo de sostenibilidad y de producción? El caso de Uruguay, como decía, es un ejemplo típico de ello, ya que Uruguay aboga por insertarse en el mundo global con una mayor exportación de sus productos agropecuarios y de otros productos, pero agropecuarios en particular, pero a la misma vez tiene un desafío de sostenibilidad con el uso de sus recursos naturales y por tanto es que es pertinente la pregunta sobre cómo se está haciendo el uso de esos recursos y en qué medidas es sostenible ese uso. Entonces, este concepto de intensificación sostenible tiene unos cuantos años, pero este concepto no es muy ha sufrido unos cuantos cambios en términos de qué es lo que se entiende por ello. Se ha utilizado de varias formas, un poco a conveniencia en algunos casos de la situación que se quiera representar, pero básicamente uno lo podría establecer como el aumento de la producción sin generar un perjuicio en el medio ambiente e incluso haciendo aportes que mejoren el capital social y el capital natural. Tal cual lo hacían referencia en las exposiciones anteriores. Acá tenemos estas tres dimensiones del concepto de sostenibilidad que se aplican obviamente a este caso, que son las dimensiones económica, ambiental y social. Podría explayarme un poco más sobre eso, pero simplemente a grandes rasgos uno podría decir que aquello que refiere al aumento de producción de alguna manera refleja esa dimensión económica, el no ser perjudicial con el medio ambiente hace referencia a la dimensión ambiental, así como también los aportes al capital natural, y la social refiere a los aportes al capital social. Entonces, este concepto, además de haber sido generalizado su uso y adoptado su uso internacionalmente, es también adoptado en el caso uruguayo por los diseñadores de la política agropecuaria, como es el caso del Ministerio de Ganadería. En la Expo Prado del año pasado, este era el folleto que repartía el Ministerio de Ganadería, con la intensificación sostenible como su leitmotiv que de alguna manera guía la generación de políticas agropecuarias. De hecho, uno de los ejes estratégicos del Ministerio de Ganadería es justamente la intensificación sostenible. Este año, en el Prado del 2017, este año en la Expo Prado, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria toma el mismo concepto. Uno, si recorre el stand de línea en el Prado, esto está presente por todos lados, además de este folleto. Pero traía esto a la charla porque me parece interesante que
que desde el organismo encargado de guiar un poco las políticas públicas en el sector agropecuario, esto sea algo que esté en el centro del debate, con obviamente un conjunto bastante amplio de desafíos que eso implica una vez que uno se embarca en este concepto, pero creo que es un buen comienzo poder ver eso. Ahora, en términos de las dimensiones que recién destacaba del concepto de intensificación sostenible, acá claramente hay un conjunto de trade-offs que no es para nada trivial. Entonces, en economía, nosotros estamos bastante acostumbrados a lidiar con los trade-offs. De alguna manera, en la base de la ciencia económica está esta asignación escasa de recursos y bueno, cómo los estudiamos de manera de asignarlos eficientemente. Acá se plantea un problema adicional, porque al conjunto de recursos que nosotros tenemos que asignar, que llamémosle por ejemplo los factores de producción, ahora se nos agrega una dimensión adicional, que es esta dimensión ambiental que tenemos que lidiar con ella. Y esto no es para nada trivial, como recién lo decía, ya que por ejemplo, en el caso de la producción agropecuaria, no es la manera tradicional en la cual estamos acostumbrados a producir. Esto trae en juego o trae en escena una serie de exigencias que antes no estaban. O que si estaban, no necesariamente estaban en el centro de la toma de decisiones del productor o del generador de políticas agropecuarias, o del regulador, por llamarlo de alguna manera más genérica. Brevemente quiero mencionar alguno de ellos simplemente como ejemplo. No quiero ponerme demasiado técnico porque también hay otros ingenieros agrónomos acá que me pueden llamar la atención, pero ejemplos de este tipo son cuestiones como esta. Se habla de la intensificación de la producción agrícola utilizando riego en cultivos de verano, que tradicionalmente se producen en secano, o sea, sin riego, como por ejemplo soja, maíz, sorgo, que no es como el arroz, que sí o sí hay que producirlos con riego. El riego se ha introducido también en estos otros cultivos, como decía recién, generando un aumento bastante alto de la productividad. Entonces eso de alguna manera se configura un escenario de intensificación de la producción agropecuaria, aumentando la productividad, contemplando esa dimensión económica. Pero también aquí hay una interacción con el medio ambiente que no es trivial. La intensificación y el uso del riego per se no necesariamente implica un daño al medio ambiente, lo que sí implica un conjunto de prácticas de manejo que son distintas a las que se hacían en la producción sin riego. Y me parece que eso debe quedar bien claro a la hora de promocionar la herramienta riego como tal. O sea, no es aumentar la dosis de agua y nada más. O sea, hay un conjunto de prácticas que son necesarias para que la dimensión ambiental de la intensificación sostenible sea tenida en cuenta. Pero más que tenida en cuenta, sea contemplada como una restricción. Otro caso puede ser, por ejemplo, la introducción de pasturas artificiales para la producción ganadera de carne y leche. Hay variedades no autóctonas en Uruguay que se han introducido a lo largo de muchos años, con investigación que ha generado una buena adaptación de esas variedades a las condiciones climáticas del país, y que esas pasturas en general han generado una productividad mayor a la productividad que obtienen las pasturas naturales. Estamos hablando de las praderas típicamente artificiales conocidas. Hay una interacción con el medio ambiente ahí que no es trivial tampoco, o sea, nosotros tenemos sí un aumento de productividad, contemplando esa dimensión económica que recién hablábamos, pero también hay un riesgo de exportación de nutrientes, porque estas pasturas obviamente tienen un mejor desempeño con la aplicación de fertilizantes y otro
otros productos fitosanitarios. Entonces ese riesgo de exportación de mayor exportación de nutrientes también debe ser contemplado a la hora de promocionar prácticas de este tipo como prácticas de intensificación sostenible. Creo que tengo otro más que en realidad no necesariamente es un trade-off, sino una complementariedad, que es como recién decían en la presentación anterior, es la sinergia que existe en la producción forestal con la ganadería. No voy a desplayar de eso porque por suerte ya se mencionó. Ahora, esto genera, como decía, unos cuantos desafíos. O sea, una vez que uno se embarca con el concepto de intensificación sostenible, en el sentido de que los sistemas productivos se vuelven más complejos, porque a la complejidad que ya tiene cada uno de los sistemas productivos, a veces se le agrega la complejidad ya sea de la interacción, como en el caso de la forestación y la ganadería, que ya los dos son complejos de por sí, pero además manejar esa interacción también no implica que sea trivial, y en otros casos la producción a la cual se le agrega el componente ambiental que hay que ahora manejar implica una dificultad adicional. Esto implica que a veces hay cambios que se requieren en las prácticas de manejo que tradicionalmente se llevan adelante. A veces se necesitan capacidades técnicas que son diferentes a la que el productor venía acostumbrado a necesitar. O sea, su asesor técnico tal vez no es el mismo, sino que necesita una asesoría adicional. Y por último, en algunos de estos casos a veces el mercado ya no es suficiente. El tratamiento de los recursos naturales es un ejemplo típico de una falla de mercado. Por tanto, contemplar el uso de los recursos naturales en la producción implica que estamos frente a una falla de mercado y por tanto el mercado no necesariamente puede solucionar el problema de su uso sostenible. Entonces a veces es necesario el rol de políticas públicas, ya sea de incentivos o de regulación de estos mercados. Y para finalizar quería traer otro concepto que es el uso de modelos para el diseño de las políticas públicas o para, de alguna manera, apoyar al diseño de políticas públicas. Nosotros, de alguna manera, acá estamos planteando una visión integrada de la producción con el medio ambiente, ya que ambos, digamos, se analizan conjuntamente. No solo la producción agropecuaria depende de los recursos naturales para llevarse adelante, sino que además debemos analizarlos conjuntamente. Y la modelación tanto del sistema productivo, de la producción agropecuaria, como del ambiente más genéricamente llamado, es algo bastante generalizado. Y se ha utilizado tanto para el diseño de políticas públicas, para evaluación de políticas, pero también para otra serie de usos. Entonces, por un lado, nosotros requerimos de modelos económicos de comportamiento con el fin de poder modelar el uso del suelo con fines agropecuarios, en este caso particular, y modelar las decisiones de los productores en cuanto a las prácticas de manejo. O sea, los productores responden y generan ciertas prácticas de manejo basados en decisiones económicas. ¿Sí? Hay un comportamiento de los productores que los lleva a aplicar ciertas prácticas y es relevante modelar eso. Y por otro lado está la modelación de los componentes biofísicos, o sea, bueno, cuál es el comportamiento del agua, cuál es el comportamiento hidrológico, el suelo y cómo se comporta la erosión, los gases de efecto invernadero, el crecimiento de los cultivos, la biodiversidad, todo eso está bastante generalizado en su modelación. Ahora, lo que no está tan generalizado es la integración de esas dos cosas. Es
cómo a partir de ciertas prácticas de manejo que los productores realizan, causadas por los propios incentivos económicos de ellos a generar condiciones económicas de crecimiento, a mejorar las condiciones sociales de la población, y cómo eso genera luego ciertas consecuencias en el ambiente. Entonces lo que se necesita es la integración de esas dos formas de modelar para informar la construcción de políticas públicas. Esto de alguna manera resume a grandes rasgos estas dos cosas que decía. En la parte de arriba están los modelos económicos, de uso del suelo, de decisiones de manejo de los productores, y que eso sería como un insumo, como un input para los modelos de comportamiento biofísico. Sí, de los modelos que tratan de representar a la naturaleza de alguna manera, ya sea el clima, ya sea la parte hidrológica o calidad de agua, el suelo, la producción, el crecimiento de los cultivos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo bastante nuevo, esta discusión de tratar de integrar las dos cosas no es algo para nada trivial, y en Uruguay los avances que existen son más bien en la modelación independiente, o sea, en modelar una cosa u otra. Hay muchos equipos de investigación trabajando en ese sentido, pero todavía no hay esa integración. Ahora eso requiere un desarrollo de capacidades bastante interesante. El trabajo interdisciplinario acá no es trivial. Salir de la zona de confort de cada uno en su disciplina y empezar a interactuar, no sé, nosotros los economistas, con biólogos, con hidrólogos, con ingenieros, obviamente no es un paso sencillo, pero bueno, pero en este caso es necesario. Y después, bueno, los típicos desafíos en cuanto a información, a investigación de base, que siempre están presentes. Y bueno, para terminar, simplemente quería resaltar estos dos conceptos. Por un lado, el tema de la intensificación sostenible y cómo esos sistemas se vuelven más complejos, que requieren cambios en las prácticas de manejo, requieren nuevas capacidades técnicas, y en algunos casos requieren incluso la intervención de políticas públicas a través de la regulación. Y por otro lado, este concepto que recién decía de la modelación integrada con la idea de consolidar primero la modelación independiente, que en el caso de Uruguay es bastante incipiente, y luego pasar sí a estos aspectos más interdisciplinarios de modelación integrada. Y bueno, eso es todo.